Bien, vamos a meternos de lleno en esto. El escenario que tenemos delante, a finales de 2025 en el Caribe, es de una tensión que casi se puede tocar. Desde luego. Hay un despliegue militar estadounidense que no tiene precedentes en la región, una serie de ataques muy violentos contra embarcaciones y una guerra de declaraciones que mantiene a todo el continente en vilo. La pregunta que nos han planteado es clara. ¿Qué está pasando exactamente entre Estados Unidos y Venezuela? Pues para analizarlo, tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes muy heterogéneo, que es lo que hace esto tan interesante. A ver. Por un lado, análisis geopolíticos que intentan descifrar la estrategia de fondo de Washington. Por otro, una cronología muy detallada, sacada de la Wikipedia, que nos permite poner orden a los hechos. Que siempre viene bien. Siempre. También comunicados oficiales de organismos latinoamericanos, que nos dan el pulso regional e incluso informes periodísticos sobre cómo se vive esta tensión en el día a día, en las calles de Caracas. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desentrañar la arquitectura completa de la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela. Porque esto va mucho más allá de ver barcos de guerra en un mapa. No, se trata de entender la narrativa que se usa para justificar estas acciones, los posibles intereses económicos, geopolíticos, que se mueven por debajo y, por supuesto, ¿Los riesgos? los enormes riesgos que todo esto conlleva para la estabilidad de la región. Vale, empecemos por la superficie. ¿Cuál es la justificación oficial de Washington para este despliegue masivo? La justificación es una, y es muy potente mediáticamente. La lucha contra el narcotráfico. La narrativa es directa. ¿Cuál es? El gobierno de Nicolás Maduro es un narcoestado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a figuras de altísimo nivel, incluyendo al propio Maduro, de liderar el llamado Cártel de los Soles. Que es una supuesta organización criminal que usaría la propia estructura del Estado para traficar. Exacto. Y por lo que veo en las fuentes, la cosa no se queda ahí. No. Se refuerza con la designación de bandas como el Tren de Aragua como organizaciones criminales transnacionales. La acusación es que estas bandas reciben apoyo logístico del Estado venezolano. O sea, no es solo corrupción. Es una alianza estratégica, según ellos. Ahí es donde se pone realmente interesante. Porque esa narrativa, aunque es muy contundente, tiene muchos matices. ¿Así? ¿Sí? Cuando uno lee los análisis de especialistas como Phil Ganson, del International Crisis Group, la imagen se vuelve más compleja. Ganson y otros señalan que el Cártel de los Soles podría no ser un cartel tradicional. No como los de México o Colombia que tenemos en mente. Para nada. No un cártel jerárquico con un capo y una estructura piramidal clara. Entonces, ¿qué sería? Sería más bien una red híbrida, mucho más difusa, descentralizada, una red de actores estatales, militares, criminales, que colaboran de forma oportunista. Ya. Esto no niega que exista corrupción o criminalidad, pero abre la puerta a otra interpretación. Que la etiqueta de narcoterrorismo sea... Una herramienta política. Exacto. Más que una descripción precisa de la realidad, una herramienta de máxima presión. Una forma de demonizar al adversario para justificar acciones que, de otro modo, serían difíciles de defender. Una etiqueta conveniente, por así decirlo. Y claro, si rascas un poco debajo de esa etiqueta, aparecen otros factores. Y uno es inevitable cuando hablamos de Venezuela. El petróleo. El petróleo. Inevitable. Venezuela sigue teniendo una de las mayores reservas de crudo del mundo, si no la mayor. Y la estrategia de Trump aquí parece tener dos caras muy bien definidas. A ver. Por un lado, la asfixia económica. Se imponen aranceles del 25% a cualquier país que compre crudo venezolano. El objetivo es secar las fuentes de financiación de Caracas. Pero al mismo tiempo, y esto es lo fascinante, no se cierra la puerta del todo. Las fuentes mencionan que se deja la posibilidad de que empresas estadounidenses operen allí. Sí, pero bajo condiciones muy estrictas impuestas por Washington. ¿No es eso una contradicción? A primera vista podría parecerlo, pero estratégicamente tiene todo el sentido. Lo fascinante aquí es el doble objetivo. Por un lado, debilitas financieramente al gobierno de Maduro, le quitas oxígeno. Claro. Pero al mismo tiempo creas una palanca de influencia energética potentísima. Si controlas quién puede y quién no puede operar y bajo qué condiciones, tienes la capacidad de reconfigurar todo el mercado a tu favor. Y esto nos lleva al tercer gran vector. La geopolítica pura y dura. Claro. Exacto. Reducir la influencia de Rusia y China en la región. Para Washington, estos dos países son competidores estratégicos que han utilizado a Venezuela como un punto de apoyo, casi como una cabeza de playa.
en lo que consideran su área de influencia directa. Justo, limitar su acceso a los recursos energéticos venezolanos es una forma muy efectiva de debilitar esa posición. Así que no es solo petróleo, es una partida de ajedrez global que se juega en el Caribe. De acuerdo, tenemos la narrativa y los objetivos de fondo. Pero hablemos de la parte más visible y alarmante, el despliegue militar. ¿De qué escala estamos hablando? La escala es masiva. En 2025, el Comando Sur de Estados Unidos, el Southcom, ha aumentado su presencia de forma espectacular. Y no hablamos de unos cuantos guardacostas. No. Las fuentes de defensa mencionan el despliegue de buques de guerra, sistemas avanzados de vigilancia aérea y, aquí viene lo que enciende todas las alarmas, Bombarderos estratégicos. bombarderos estratégicos de largo alcance B-52 realizando patrullas. Espera, B-52. Eso no es un avión para interceptar cargamentos de droga. Un B-52 es una plataforma de proyección de poder militar a gran escala. Precisamente, su presencia sugiere una capacidad para operaciones de un espectro mucho más amplio. Y ese despliegue no tarda en pasar de la disuasión a la acción. Ya. El 2 de septiembre se produce el primer ataque documentado a una lancha que, según la versión oficial, transportaba drogas y miembros del tren de Aragua. El resultado, 11 muertos. 11. A este le siguen más incidentes. Pero el punto de inflexión, el cambio de reglas del juego, llega el 1 de octubre. ¿Qué pasa el 1 de octubre? Ese día, el presidente Trump notifica formalmente al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con combatientes ilegales en Venezuela. Que puede sonar a jerga legal, pero es un cambio de paradigma total. Total. El Miami Herald lo analizaba muy bien. Básicamente se pasa de una lógica policial. A una lógica de guerra. En una operación policial solo puedes usar la fuerza letal si hay una amenaza inminente. Claro, para defenderte. Eso es. Pero en un conflicto armado puedes matar legalmente a combatientes enemigos por el simple hecho de serlo, aunque en ese momento no supongan una amenaza directa. Es una autorización para matar. Exacto. Y las reacciones internacionales no se hicieron esperar. La ONU llegó a calificar los ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales. Y la cosa se complica. Mucho más, cuando una investigación de la agencia Associated Press apunta a que varias de las víctimas de uno de estos ataques no eran narcotraficantes. ¿Y qué eran? Eran pescadores pobres de la costa venezolana. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la legalidad y la justificación de estas acciones. Y lógicamente, una acción de este calibre no podía quedar sin respuesta por parte de Venezuela. Por supuesto, la respuesta de Caracas fue inmediata y contundente. Declararon que se enfrentaban a la mayor amenaza en 100 años. Palabras mayores. Desde luego, movilizaron a sus milicias, que son cuerpos civiles armados, y realizaron maniobras militares. E incluso llevaron la tensión al límite. ¿Cómo? Pues, según informes de defensa de Estados Unidos, 2 de sus cazas F-16 volaron peligrosamente cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales. Una provocación calculada. Entendido. Tenemos la escalada entre los dos actores. Pero, ¿y el resto del mundo? Supongo que los aliados de Caracas, Rusia y China, tuvieron algo que decir. Inmediatamente. La condena fue rotunda. Moscú calificó el despliegue de disfraz para una intervención militar. ¿Y Pekín? Pekín, con su lenguaje más diplomático, pero igual de firme, expresó su grave preocupación por la violación de la soberanía. Son las reacciones esperadas, pero marcan las líneas en el tablero global. Vale. Eso en el gran escenario mundial. Pero ¿qué pasa en el propio vecindario, en América Latina? La región se ha autodeclarado zona de paz. ¿Cómo reaccionó? Con alarma. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que excluye a EU, US y Canadá, convocó una reunión de urgencia. ¿Y el resultado? Una declaración condenando el despliegue y reafirmando los principios de no intervención. La canciller de Bolivia, por ejemplo, usó un lenguaje muy duro. Lo calificó de acción colonialista. ¿Entonces un frente latinoamericano unido contra la acción de EU? Pues sí y no. Y aquí está la clave. La declaración final de la CELAC, a pesar de su tolo, no fue firmada por todos sus miembros. Ah, o sea que hubo divisiones. Profundas. Países como Guatemala, Ecuador, Perú o Costa Rica se abstuvieron. No hay un consenso. Hay un bloque que cierra filas con Venezuela y otro que o bien apoya a Washington o prefieren no significarse. Esa fractura es, en sí misma, una victoria para la diplomacia estadounidense. Sin duda. Y dentro de ese bloque crítico hubo una voz que sonó más fuerte que las demás, la del presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Qué hizo Petro?
adoptó la postura más dura de todas. No se limitó a condenar. Fue a la Asamblea General de la ONU y pidió formalmente que se iniciara un proceso penal internacional contra Donald Trump por crímenes de agresión. Una jugada de altísimo riesgo. Con consecuencias inmediatas. Washington le revocó su visado estadounidense, un castigo ejemplarizante. Queda claro el panorama militar y diplomático, pero las fuentes también hablan de otra guerra, una que se libra en la sombra. Sí, la guerra secreta. Por un lado está la guerra informativa. Washington invierte enormes recursos en construir su narrativa del narcoestado. Para legitimar sus acciones. Exacto. Y Caracas, con apoyo de Rusia, denuncia que es una agresión geopolítica. Y aquí, una de las fuentes señala la importancia de la inteligencia de fuentes abiertas, el OSINT. Expliquemos qué es eso para quien no lo conozca. OSINT son las siglas de Open Source Intelligence. Básicamente es analizar datos disponibles públicamente, imágenes de satélite, tráfico marítimo, redes sociales, para obtener información de inteligencia. Para verificar lo que dice cada bando de forma independiente. Justo. Y además de esa guerra de información, está el espionaje más tradicional. La CIA. Correcto. Se ha confirmado que la CIA mantiene operaciones encubiertas activas en Venezuela. Hablamos de recopilación de información a través de fuentes humanas. Espías, vamos. Entiendo. Esto les permite tener una presencia constante con un perfil mucho más bajo que el militar, aunque con un riesgo altísimo de que una filtración provoque una crisis diplomática mayúscula. Espera un momento, porque justo cuando parece que todo va hacia el conflicto, las fuentes revelan algo increíble. Es un giro de guión total. Resulta que, en secreto, se estaba jugando una partida completamente distinta. Sí, uno de los artículos del Miami Herald, citando fuentes de alto nivel, revela que antes de esta escalada militar hubo intentos muy serios de negociación secreta entre Maduro y Trump. Con mediación. Con la mediación de un actor inesperado: Qatar. ¿Y qué se negociaba exactamente? Era una propuesta audaz. Según estas fuentes, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, dos de las figuras más poderosas del chavismo, con el conocimiento de Maduro, propusieron un plan de transición. A ver, ¿en qué consistía? La idea era que Maduro se apartara de poder y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, asumiera la presidencia de forma transitoria hasta el año 2031. O sea, una salida para Maduro, pero manteniendo al chavismo en el poder. ¿Y qué ofrecían a cambio? Dos cosas cruciales para Washington. Primero, la garantía de que las empresas estadounidenses tendrían acceso preferente al petróleo. Y segundo, la retirada de todos los cargos criminales por narcotráfico. Era un intento de preservar la estructura del poder chavista a cambio de la cabeza de Maduro y concesiones económicas. Exacto. Una oferta de enorme calado. ¿Por qué la rechazó Washington? El motivo, según las fuentes, es que para la administración Trump el problema no era solo Maduro, sino la legitimidad de todo el sistema. No querían una simple sustitución de caras, sino un cambio de régimen más profundo. Y tras ese fracaso, El 6 de octubre, Trump cortó la baraja, ordenó suspender todos los contactos diplomáticos y lo apostó todo a la máxima presión. vale, si unimos todas las piezas, el puzzle que emerge es mucho más complejo. No es una simple operación antidroga. Para nada. La conclusión es que la narrativa del narcoestado funciona como una justificación, casi como una cortina de humo, para una estrategia mucho más amplia y arriesgada. Una operación multifacética. Exacto. Usa una narrativa pública muy efectiva, la lucha contra las drogas, para justificar una escalada militar, mientras en realidad persigue objetivos geopolíticos y energéticos de mucho mayor alcance. Asegurar recursos y, sobre todo, contrarrestar la influencia de Rusia y China en su patio trasero. Precisamente. Y en medio de este choque de gigantes, como siempre, está la población. Sabemos cómo se vive todo esto en la calle. Sí, y es un punto crucial. Un artículo de Swissinfo describe el ambiente en Caracas, y es una mezcla de nerviosismo e incertidumbre. La gente intenta mantener una apariencia de normalidad, pero por debajo hay miedo. Me imagino. Hay personas que hacen acopio de alimentos por si la situación empeora. Y todo esto se suma a una crisis económica brutal que la tensión no hace más que agravar. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. Un detalle que aparece en las fuentes y que podría ser clave a futuro. Tiene que ver con Rusia y su petrolera, Rosneft. Es un movimiento estratégico fascinante.
Las fuentes detallan la relación casi simbiótica que existía entre Rosneft y el Estado venezolano. Rusia, a través de su empresa, no solo hacía negocios, sino que sostenía financieramente a Maduro. Claro, era un pilar. Un pilar fundamental. Pero entonces, en un movimiento sorprendente, Rosneft anuncia que vende todos sus activos en Venezuela. Una retirada en toda regla, justo en el peor momento. Eso es lo que pareció al principio. Pero el diablo está en los detalles. Rosneft no vendió sus activos a un tercero. Se los vendió directamente Anda. al propio gobierno ruso, ¿Cómo? a una empresa estatal recién creada. No fue una retirada, fue una consolidación, una forma de proteger esos activos de posibles sanciones. Ahora, los acuerdos petroleros de Venezuela ya no son con una compañía rusa. Sino directamente de Estado a Estado con el Kremlin. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Y plantea una cuestión fundamental con la que podemos terminar. ¿Qué implica para la soberanía real de una nación cuando sus recursos estratégicos más importantes, en medio de una confrontación con una superpotencia, pasan a ser gestionados en la práctica por otra superpotencia rival? Es un nuevo nivel en el juego geopolítico con consecuencias que a día de hoy son todavía impredecibles. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.